Saludos, ingeniero Samuel Pazmiño. Hablaré sobre los marcos de aprendizaje, escuchar y hablar. Una de las necesidades del ser humano es la comunicación, transmitir una información de un emisor a un destinatario. Esa necesidad comenzó a cubrirse con los primeros signos gráficos, que poco a poco desarrollaron letras, un abecedario, palabras, frases, libros completos, etc. Habilidad comunicativa, el habla. La lengua oral es la manera natural en la que aprendemos nuestra lengua materna. Coloquialmente se dice que las personas aprenden a hablar su lenguaje materna en la infancia. Sin embargo, a lo largo de su desarrollo se pueden aprender otras habilidades: la elaboración de ideas, la interacción comunicativa con otros, la reflexión y la solución de problemas, entre otras funciones. La habilidad comunicativa, la escucha. La escucha no se limita a oír, depende del interés y disposición. Implica un complejo proceso de construcción de significados que evolucionan mediante se domina mejor la lengua. Buenas noches, ingeniero. Mi tema es competencias lingüísticas, lectura y escritura. La lectura es un proceso en el cual un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números, símbolos, los traduce en información dentro de su mente, los decodifica y aprende. También se puede decir que es la acción de analizar objetos, símbolos eh, de nuestra comprensión. Es imaginar, reflexionar y comprender, interpretar y recrear. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. La lectura ejercita la imaginación, fomenta el interés y el aprendizaje por aspectos desconocidos, despierta la curiosidad y permite ampliar horizontes sin la necesidad de desplazarse. Gracias a la lectura, somos también capaces de aprender, aumentar nuestra capacidad de concentración y abstracción. Respecto a la escritura es un sistema de representación gráfica en un idioma por medio de signos, trazados o grabados en un soporte. Este ya sea un papel sobre alguna superficie como la tierra, corteza, o incluso en la actualidad dispositivos móviles, dispositivos electrónicos. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico, específicamente humano, de conservar y transmitir información, un mensaje. La escritura es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a exteriorizar la imaginación, ese mundo paralelo que tenemos adentro, así como expresar y compartir ideas y emociones. La escritura nos permite que la persona exprese todo aquello que va a dar a conocer al resto del mundo, a cualquier persona. Con el tiempo, los hombres necesitaron escribir cosas más complejas para escribir una pequeña historia o mandar algún mensaje. Nace así la escritura ideográfica. La escritura es necesaria para conservar el saber, transmitir un proceso y progreso de conocimientos, desplegar la cultura, arte, ideas, ciencia y tecnología.
Permite como sociedad transitar del saber incorporado al objetivo de perfeccionar la transmisión oral. Gracias. Fonologías sintácticas, semáticas y morfológicas y ortográficas. La fonética. Fonética se refiere a los sonidos de la lengua. Uno de los ejemplos más comunes es el cambio de sonido. Por ejemplo, al final de una sílaba. Por ejemplo, como hablan algunas personas como martillo, martillo, como se dice. También volvió o volvió. También hay muchos lugares donde se cambian ciertas palabras por algo pequeño. Es como, por ejemplo, yo no me había dado cuenta de esto, pero, por ejemplo, los ecuatorianos mencionamos taxi. Es taxi, usualmente, ese pequeño cambio de palabra en la fonética. Eso es realmente muy importante y contribuye demasiado. Y la morfología tiene que ver con las formas de palabras. Las formas de las palabras, es decir, cómo se construyen. Es como, por un ejemplo, unir dos palabras y hacerla una, pues. Es como el ejemplo de aquí, miren. Es pues si Dios quiere, o pues, o vea pues. Es como un ejemplo en sí que se unen dos palabras, porque, por ejemplo, vea, pues. Y es así sucesivamente con cada parte de la morfología. Se va fusionando con otra palabra. Y es muy usual que lo usamos en nuestro lenguaje. Y la semática. Se llama semática a una rama de la lingüística, dedicada al estudio significativo. Su nombre proviene del término griego, que significa relevante. Y justo con la fonética y gramática, contribuye una de las principales aproximaciones al estudio organizado del lenguaje verbal. Entonces se encarga de realmente organizarlo bien, para que esté bien hecho. Es como otro ejemplo también, es el sintáctico, que puede ver con el orden de las palabras en la oración. Es como un ejemplo, digamos. En inglés es un poquito diferente el orden al momento de decirlo. Entonces sería como, I like it to that, I like it to the living in a open house to apartment, así sucesivamente. Pero, por ejemplo, en español suena un poquito raro, pero también en el sintáctico se lo usa de esta forma. Es como, por ejemplo, una frase colombiana es contalo pues. Y, por ejemplo, en este ejemplo dice cuéntalo pues. O dímelo pues. Es así sucesivamente, como cada cosa. Y la ortográfica es un conjunto de normas que regulan la escritura de la lengua y forma parte de la gramática normativa, ya que establece reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación, cosa que todo el mundo tiene errores actualmente, o errores o horrores, como se quiera decir. Las reglas de la ortografía no tienen una relación directa, la comprensión del texto en cuestión. Un texto lleno de faltas puede ser perfectamente comprensible para el hablante de una lengua, pero la corrección ortográfica oportuna ayuda a la estandarización de una lengua. Es, por ejemplo, digamos como que yo esté leyendo un texto tal vez en inglés y tiene un montón de faltas ortográficas. A lo mejor yo no lo voy a entender, pero alguien que es nativo de ese idioma sí lo va a entender. Y es así. Y esa fue nuestra presentación. Muchas gracias.